Oh Señor Jesús, mi alma te salta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en todos ustedes. Damos gracias en esta mañana a nuestro Padre maravilloso. Bendiciones a Jenny Boques. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Bendecimos su santo nombre en esta mañana. Nos acercamos con acción de gracias, dándole a nuestro Padre todo nuestro agradecimiento, porque todos los días nosotros somos testigos del amor de Dios, porque todos los días vamos comprendiendo más la profundidad del amor perfecto, del amor eterno de Dios por el hombre. Le damos gracias a nuestro Padre porque su benignidad, porque su santidad, su fidelidad, su misericordia, su gracia, todos sus atributos se expresan para con nosotros, la humanidad, y nos hace bien. Le damos gracias porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros disfrutamos la paternidad de nuestro Padre amado. Y en esta mañana le pedimos a nuestro Padre que nos alimente, que nos dé el pan de vida. Por eso el Señor Jesús dijo: oren así: Padre nuestro, santifíquenlo, denle gracias y pídanle el pan de vida, que seamos alimentados por el pan de vida todos los días. Y en esta mañana le pedimos el pan, el alimento de nuestra alma. Le pedimos que nos sustente, que nos dé el pan de vida, el agua de vida, la luz de vida, que nos pueda dar lo que nuestra alma necesita. Y en el nombre del Señor Jesús le pedimos eso a nuestro Padre, le pedimos vida, porque Él es el autor de la vida, que nos llene de vida divina, de vida eterna, de vida espiritual a nuestra alma, de la vida de Dios. Y bendecimos también la persona de Cristo Jesús, dándole gracias al Señor Jesucristo, porque a través de Cristo Jesús se ha manifestado la paternidad de Dios para nosotros. A través de Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados, salvados, perdonados, redimidos. Y damos gracias porque a través de la obra del Espíritu Santo nosotros estamos siendo regenerados. Mi alma está siendo regenerada, transformada a una nueva imagen, a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Cristo Jesús. Y por eso en este tiempo de oración y comunión oramos a nuestro Padre Celestial, porque su palabra es la que puede lavarnos, purificarnos. Su palabra es la que nos puede regenerar. Su palabra es la que nos puede iluminar, alimentar. Y le pedimos que nos envíe su palabra para este momento, entenderla, comerla, disfrutarla, recibirla, y que su palabra haga la obra para la cual es enviada a nosotros. Le decimos a nuestro Padre que estamos dispuestos, con el corazón abierto, los oídos llenos de fe, para poder recibirle en el nombre del Señor. Y que por la obra del Espíritu Santo seamos guiados en esta mañana, para que las palabras que vengan a mi boca, a mi corazón, sean puestas por el Espíritu Santo para la edificación de todos sus hijos, de toda la iglesia. Bien, amada iglesia, vamos a fluir en la palabra, vamos a ir a las Escrituras, en el capítulo 3 del libro de Isaías. Dice el libro, en el nombre del Señor Jesús, de la siguiente manera, capítulo 3:
Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decía al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros, que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, la bolsa, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 3 de Isaías. Gracias al Padre Eterno por su palabra escrita, y confiamos en que el Espíritu Santo nos alumbre los ojos del entendimiento para que a través de esta palabra escrita, a través de esto que ya ocurrió, pueda haber una porción de vida hoy, una porción de luz para nuestra alma. En el capítulo 3 de Isaías, el profeta, recuerden que Isaías es un profeta que Dios llama para hacer un propósito en su pueblo, en la nación de Israel, una nación
que se empezó a desviar de la ley de Dios, que se empezó a separar de Dios por su altivez, por su desobediencia, por su rebelión, su rebeldía. Y esta nación empieza a separarse de Dios, empezó a rebelarse contra la ley, a desobedecer la ley. Dios había mandado un intermediario para que fuera intermediario entre Dios e Israel, la ley en el monte de Sinaí. Y por medio de la ley, Dios e Israel eran uno. Si Israel obedecía la ley, Dios estaba con ellos, eran uno. Pero si Israel se separaba de la ley, Dios no estaba con Israel. Y eso es lo que empezó a ocurrir en unos años en la nación de Israel. Por eso el capítulo 1 nos muestra Dios reclamándole a Israel: yo los creé, yo los crié, yo los engrandecí, yo les di una tierra que ustedes no tenían, les di una nación que no tenían, les di oro, plata, riquezas, animales, tierras, aguas, les di todo. Pero ustedes, cuando crecieron, se rebelaron contra mí, se separaron de la ley. ¿Y por qué llegaron a desviarse? Por separarse de la ley, por separarse del intermediario, que en ese tiempo era la ley. Ellos debían permanecer en la ley para estar bajo la bendición de Dios, pero ellos, al separarse de la ley, entraron en la ira de Dios por no permanecer en la ley. Entonces el Señor llama a un profeta en esta ocasión para poderles advertir a la nación de Israel que van por mal camino, que Dios se apresura a hacer un juicio a su propio pueblo, que Dios se apresura como el fuerte a castigarlos con fuerza a ese pueblo. Entonces por eso Dios llama a una voz profética, un hombre llamado Isaías, que empieza durante 4 periodos de reyes, casi más de 60 años, predicando, profetizando, advirtiendo, exhortando a reyes, sacerdotes, ancianos, jóvenes, diciéndoles: vuelvan a la ley, no se separen de la ley, vuelvan a obedecer la ley, la que Dios envió como Moisés, porque si no, se aproxima un gran castigo, se aproxima el juicio de Dios sobre su propio pueblo. De ahí donde aparece este libro profético, aparece el profeta para decirle a Israel, no la completa, porque ya de lo mal que estaban separados, era una sola familia, era un solo cuerpo y estaba dividido en 2 partes, Israel del norte, Israel del sur. Y el profeta Isaías fue enviado a esa parte pequeña, a ese remanente que quedó de las 2 tribus, a esa porción. Dios envió este mensajero. Pero al Israel del norte también iba por mal camino, y mucho más acelerado iba el del norte, porque mucho más eran sus transgresiones. Dios también le mandó profetas al norte, y nos los vamos a encontrar cuando pasemos de Isaías. Vamos a encontrar los profetas que fueron al norte. Isaías fue un profeta que Dios envió al sur, a Judá, a Jerusalén. ¿Y con qué lo envió? Con una visión. Dios le dio una visión espiritual, le mostró futuro, le mostró muchos años después de que él viviera en ese tiempo. Le mostró años venideros, postreros tiempos. Le mostró una visión futura. Y por eso Isaías, cuando vio la visión, pues Dios le da ahora la orden de ir y predicar esa visión. Él recibió una visión de juicio, pero también de redención. La visión no solamente tiene un aspecto negativo, tiene un aspecto positivo. Pero primero iba a pasar el aspecto negativo. ¿Cuál era el aspecto negativo? Que iba Dios a hacerle juicio. Dios traía un castigo. Pero luego venía el aspecto positivo de la visión. ¿Cuál era? Después Dios va a redimir nuevamente a Israel. Dios va a redimir al castigado. Dios va a volver a tener misericordia con el que castigó. Entonces, la visión tenía 2 partes, una positiva y una negativa. Pero la negativa es la primera que el profeta va a empezar a proferir, va a empezar a profetizar. Es que tuvo Isaías una visión de un juicio que Dios va a hacerle a su propio pueblo, y que lo va a hacer con las naciones extranjeras, con las naciones paganas, con esas naciones del mundo le va a hacer el juicio a Israel. Y empieza pues el profeta a
profetizar la visión. Ese es el libro de Isaías. Es una visión profetizada por capítulos. Entonces, en el primer capítulo, él profetiza la primera parte y le dice: Israel, todo empezó bien. Ustedes empezaron bien, empezaron con Dios, empezaron con la ley, empezaron, como dice la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, empezaron amándome, empezó el primer amor, todo está de maravillas, pero luego cuando ustedes crecieron, se hicieron grandes, se rebelaron contra mí. Y se empezaron siendo una ciudad fiel y se convirtieron en una ciudad ramera, empezando siendo reyes y príncipes y se convirtieron en príncipes de Sodoma y de Gomorra. Empezaron siendo hijos fieles a la ley y se convirtieron en hijos depravados, en hijos generación maligna, cargados de maldad. Entonces le está diciendo en el capítulo 1, ¿por qué le va a hacer un juicio? Dice: porque ustedes se volvieron pecado, ustedes se mancharon como la mancha de grana de carmesí, están manchados, sus iniquidades, su pecado. Entonces le está diciendo por qué razón viene el juicio. Dice: porque Israel me abandonó, porque Israel se separó de la ley, por eso vino un juicio. Y le dice de qué manera. El capítulo 1 le dice: será un juicio, un castigo, pero después de ese castigo Dios lo va a rescatar, Dios va a volver a hacer todo como al principio. Entonces tiene la parte negativa y la parte positiva, la visión que vio Isaías. En el capítulo 2 le va a decir el profeta por la visión por qué hizo ese juicio, por qué le va a hacer ese juicio. Entonces vuelve y le dice: porque ustedes se volvieron a las costumbres de los pueblos, porque ustedes empezaron a adorar ídolos, porque ustedes se postraron ante las imágenes, porque empezaron a amar más el dinero, empezaron a tener codicia, abandonando la ley, abandonando la palabra por el amor a las riquezas, porque ustedes empezaron a hacer injusticia al huérfano, a la viuda, y por esas razones viene este juicio sobre Israel. Entonces el libro nos va mostrando por qué razón Dios va a traer un juicio. Nos explica que no es que Israel le vino un juicio de la nada, sino que Dios tenía todo acumulado lo que estaba haciendo la nación de Israel. Y en el capítulo 3, que vimos ahorita esta mañana, en el capítulo 3, que dice el profeta de la visión, porque él está profetizando la visión que Dios le mostró. Entonces le dice: mire Israel, además Dios se apresura como juez, les va a juzgar. Él está buscando el traje de juez, él se va a sentar como juez y los va a juzgar. Se apresura a litigar con ustedes, viene a hacerles un juicio. ¿Y qué va a hacer en ese juicio? Dice: lo primero que va a hacer es que les va a quitar el sustento del pan y del agua. Dice: no van a tener quien sustente el pan ni el agua, van a perder el sustento, todo sustento. Incluso dice: todo sustento de pan y todo socorro de agua lo van a perder. Entonces, ¿qué es lo primero que le dice el profeta que va a perder Israel ante ese juicio que viene? Va a perder, Israel perdió el pan y el agua, va a perder el sustento del pan y el agua. Es lo primero que dice en el capítulo 3. Dice: Judá, Jerusalén, por todo ese pecado, por toda esa rebelión, por esa desobediencia, por apartarse de Dios, separarse de Dios, lo primero que ustedes van a perder es el sustento del pan y del agua. Es lo primero. Y luego le dice: ¿qué más va a ocurrir? Le dice: además van a perder todo hombre fuerte, todo juez, personas dotadas con talentos, con sabiduría, con dones. Todo eso lo van a perder. Van a perder profetas, jueces, valientes. Dios los va a quitar y le va a poner jovencitos. Dice aquí jovencitos, en otra versión dice chiquillos. Lo que está diciendo es: a Israel lo van a gobernar indoctos, lo van a gobernar irresponsables. Le dice: se van a levantar los jóvenes irresponsables a gobernarlos a ustedes, los ancianos. Ustedes tendrán que obedecer a gente indocta, a gente que no sabe, a gente ignorante, a gente altiva, por apartarse de la ley. Entonces le dice: quitaré de Israel todo lo que había al principio, jueces, profetas, reyes,
autoridad. Incluso dice, las mujeres empezarán a gobernar Israel, los jovencitos, las mujeres gobernarán, los señorearán, pero para desviarlos. Entonces estas son las consecuencias que vienen por el pecado de Israel. Capítulo 3 son consecuencias. Entonces, ¿qué más le dice? Luego le habla a las mujeres, le dice, las mujeres de Sión, las hijas de Sión, también les vendrá juicio. ¿Por qué? Porque las mujeres de Sión empezaron a ser altivas. Las mujeres de Judá, de Israel, empezaron a perder la autoridad en sus cabezas, empezaron a ser ostentosas. Entonces le dice, vendrá el tiempo en el juicio en que Dios les haga castigo, sufrimiento por su altivez, por su desvergüenza, porque ustedes las mujeres quitaron la sujeción, porque ustedes las mujeres empezaron a mostrarse ostentosas y vanidosas. Entonces también le habla a las hijas de Sión, no solamente le habla a los ancianos, a los reyes, sino también a las hijas de Sión, diciéndole, tendrán tiña o sarna. Por eso dice, serán rapadas sus cabezas. Eso es debido a la sarna. Ese le dará sarna o tiña desde el cuello hasta la cabeza y serán rapadas. Perderán la belleza, perderán el cabello que le adorna su belleza. Serán llevadas tatuadas, quemadas, torturadas. Eso es lo que está diciendo la profecía. Entonces, ¿qué está diciendo el capítulo 3? Las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias. Entonces van a venir unas consecuencias. Entonces el capítulo 1, 2 y 3 de Isaías se parece al capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Por eso en el capítulo 3 de Génesis encontramos las consecuencias del pecado. Encontramos las consecuencias de la transgresión de Adán. En el capítulo 3 Dios llega y le dice a Adán, por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto se dejaron engañar de la serpiente, por cuanto comieron, el hombre tendrá que ganarse ahora, perderá el pan. Lo que Dios dijo al hombre es, usted perdió el alimento que le daba el fuerte, le daba el sustentador. Entonces lo mismo que le dice Dios a Israel en el capítulo 3, se lo dijo a Adán en el Edén. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Adán que perdería? El pan, el alimento. Dios le dijo, ahora no tendrás el pan que yo te daba. Tú has perdido el pan de vida. Ahora tú te tendrás que ganar otro pan que no es de vida, pero te lo tendrás que ganar con tu sudor. Entonces lo que le está diciendo es lo mismo en el capítulo 3, es lo mismo del capítulo 3 de Génesis. ¿Qué le ocurrió a Judá por pecar, por transgredir, por rebelarse contra Dios? Perdió el pan y el agua. ¿Qué le ocurrió a Adán por transgredir, desobedecer el mandamiento en el Edén? Perdió el pan y el agua, perdió el árbol de vida y perdió el río de agua de vida que tenía en el Edén. Entonces, asimismo, como en el capítulo 3 hay una pérdida de sustento. ¿Qué pierde Israel? El pan y el agua. ¿Y qué pierde Adán? El pan y el agua. Entonces, eso es la primera consecuencia del pecado, que el hombre, así como Israel, perdieron el pan de vida, el alimento de vida y el agua de vida. El pecado nos hizo perder en el Edén el pan de vida y el agua de vida, igual que Israel. Entonces Israel, la primera consecuencia que viene y le dice el profeta es, yo vi una visión que ya no van a tener el pan de vida, el agua de vida lo van a perder. Dios les quita el sustento de pan y de agua. Por eso vamos a ver también que Israel, cuando fue sacada de Egipto, lo primero que Dios hizo fue darle pan de vida por medio del maná y le dio agua de vida de una roca, pan y agua. O sea, era una señal de estar en la bendición de Dios. Es que Dios te da el pan de vida y el agua de vida. Por eso Dios tiene un alimento para sus hijos. El Padre tiene un alimento de vida para los que están con Él, llamado el pan de vida y el agua de vida. Las primeras consecuencias, se perdería el pan que sustenta y el agua que lava. Dice, perderán todo sustento de pan, todo socorro de agua. Entonces no habrá cómo ser alimentados
y no habrá cómo ser lavados. Por eso en el tabernáculo también había pan, había el pan de la presencia, que habla del pan de vida. Entonces, consecuencias del capítulo 3, ¿para quién son? Aquí en el capítulo 3 son para Israel del sur, para Judá, para Jerusalén. Le está diciendo, Judá y Jerusalén, a ustedes les va a ocurrir esto. ¿Qué es lo primero? Que Dios los va a dejar de sustentar con el pan de vida y el agua de vida. ¿Por qué? Por lo que ustedes han hecho en el capítulo 2. ¿Qué han hecho? Pecado, transgresión. De lo mismo le ocurrió a la humanidad con Adán. Así como Israel perdió el sustento del pan y el sustento del agua, toda la humanidad perdimos el sustento del pan de vida y el agua de vida. ¿Por quién? Por la transgresión de Adán. ¿Quiénes transgredieron? No todos transgredieron en esta nación. Algunas personas, principalmente los reyes, los sacerdotes, la gente de autoridad transgredió, pero la consecuencia fue para todos, igualmente con Adán. Aunque Adán fue el que transgredió, la consecuencia fue para todos nosotros. Entonces tenemos una consecuencia por el pecado. Entonces el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 es una sombra, imagen del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis. Está ocurriendo lo mismo. ¿Qué hay? Una creación de Dios. Dios creó algo. ¿Qué hay en el capítulo 2? Dios coloca una cabeza. Aquí en el capítulo 2 dice colocaré una cabeza de montes. En el capítulo 2 de Génesis Dios colocó una cabeza a un hombre que era el rey de toda la tierra, un señor. Pero en el capítulo 3 hay una consecuencia por el pecado. Igual que en Génesis hay una consecuencia por el pecado. ¿Qué más le dice Dios al hombre y a la mujer? Además a la mujer también le dijo, se acercó y le dijo, mire mujer, además a usted le vienen estas consecuencias. Entonces es idéntico, porque aquí en el capítulo 3 primero le está hablando a los hombres, le está hablando a los fuertes, a los valientes, a los hombres guerreros. Le está diciendo, lo primero que ustedes van a perder es el pan y el agua. Y luego se va hacia las mujeres, le dice, mire mujeres, a ustedes les vienen estas consecuencias, le viene sarna, le viene tiña, le vienen marcas, las van a marcar como esclavas, las van a quemar con tinte de hierro, que son tatuajes pero de marca de esclavo. Le habla a la mujer, igual en Génesis, Dios primero le habla de la consecuencia del pecado al hombre y luego a la mujer, o a la mujer y al hombre, pero se le habla a los dos. Luego le dice a la mujer, mujer, le voy a expresar las consecuencias de tu pecado. Vas a sufrir en el fruto de tu vientre, vas a tener dolores, se te multiplicarán los dolores y el deseo tuyo será para tu marido. Tendrás un Baal por marido, que eso es lo que significa la palabra marido, un Baal. ¿Qué significa Baal? Que no tendrás alguien que te ame, sino hombres que te deseen, no te volverán a amar. Por eso la mujer arrastra a veces con esa desgracia, que encuentra hombres que sí la desean, pero ninguno la ama. Entonces Dios le dijo, tendrás un Baal. ¿Qué es un Baal? Es la primera vez que aparece la palabra marido en las escrituras en Génesis 3 en la consecuencia del pecado. Cuando Dios le dice, perdiste un Señor que te amaba y ahora vas a tener un Baal que te desea. Te vas a tener muchos hombres que te desean como una presa, pero nadie te podrá amar. Ningún hombre te amará. Entonces tenemos una mujer que es deseada, pero no es amada por ningún hombre. Entonces esa fue una consecuencia. Entonces el capítulo 3 está pasando nuevamente porque ya ocurrió. No es la primera vez que ocurre. Ya había ocurrido en Génesis. Cuando Dios llegó en Génesis, el juez en Génesis le dijo las consecuencias que iban a ocurrir al hombre y a la mujer. Y aquí lo mismo, Dios viene y le dice, mire Israel, Judá y Jerusalén, estas son las consecuencias que le vienen a los hombres y a las mujeres, a los hijos de Sión y a las hijas de Sión. Les va a ocurrir esto hay una razón. El capítulo 2 te dice la razón. El capítulo 1 te dice la razón. O sea, no es que Dios es malo, no es que Dios es injusto. Hay una razón que llevó a que Dios se le tocara ponerse el traje de juez con su propio pueblo. Algo que Dios no quería, algo que Dios no disfrutaba. Dios no quería ser el juez de su propio pueblo, porque Dios no se gozaba en castigar a su propio pueblo, porque el deseo de él era bendecirlo, engrandecerlo, volverlo poderoso, esplendoroso el Señor de Israel. Pero llegó hasta el punto en que la dureza del corazón de Israel, en que
el pecado y la iniquidad de Israel los llevó a que Dios le tocara litigar con Israel y ser el juez de su propio pueblo. Entonces por eso le dice: Israel, Dios se apresura a litigar contigo. Dios se apresura a venir, no como el fuerte, no como Jehová de los ejércitos, no como tu Adonai, viene como tu juez. Y como tu juez te va a juzgar. Dios va a juzgar a su pueblo. Y estos son las cosas que yo vi en la visión. Entonces el profeta le muestra las cosas que vio. Dice: ¿qué vi? Que lo primero es que van a dejar de ser sustentados. Entonces, ¿qué van a perder? El pan y el agua. Es lo mismo que perdió Adán en el Edén. Por eso Dios le dice a Adán: ya no te voy a sustentar yo. Ya no te voy a dar el alimento que tú comías antes, que te hacía fuerte. Ahora tú vas a ganarte tu propio pan. Vas a comer otro pan, pero te lo vas a ganar con tu propio sudor. Yo no te voy a dar ese pan. Porque antes Adán recibía el pan de Dios, el alimento, pero por eso no sudaba, porque Dios se lo daba. Le daba un pan, un alimento de vida, un alimento de luz. Igual le daba un agua de vida. Por eso dice que en el Edén corría un río de aguas vivas y un árbol de vida y un río de vida. Adán perdió el agua y el pan. Eso es lo primero que pierde. Y luego vienen las consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias? Pues que iban a ser gobernados por indoctos, por chiquillos, por jóvenes rebeldes, y todo eso empezó a ocurrir. Empezó a haber un Israel gobernada por gente indocta, gente que no sabía, gente más joven, falta de experiencia y conocimiento, gobernando a los que tenían todo el conocimiento. Eso ocurrió después. Por ahora estamos viendo que es una profecía. Y el profeta está anunciando lo que iba a ocurrir, aunque nosotros ya sabemos qué ocurrió, porque en otros libros vemos el cumplimiento de esto. Pero por ahora estamos metidos solamente como si no hubiese pasado, como si estuviésemos aquí en el momento en que aparece el profeta a advertirle a una nación que vuelvan a la ley, que vuelvan a permanecer con la ley, a ser uno con la ley, porque para ellos la ley fue lo que descendió en el monte Sinaí. Entonces ahí tenemos el contexto para poder ver ahora a Cristo en nosotros, la iglesia, ¿okay? Entonces el contexto, ¿qué es? La repetición de Génesis 1, 2 y 3, los primeros 3 capítulos. Nuevamente volvió a ocurrir lo que ya ocurrió con una pareja, ahora está ocurriendo con una nación completa. O sea que lo mismo que le ocurrió a Adán y la mujer, le ocurrió también a este pueblo de Dios como nación y a toda la humanidad. O sea que a todos nos ha pasado lo mismo. Todos fuimos creados por Dios, pero todos fuimos contaminados por el pecado de Satanás y todos estamos bajo el juicio de Dios. Eso es el resumen de los primeros 3 capítulos. Lo mismo que le pasó a Israel es lo mismo que le pasó a Adán y la mujer, y lo mismo que le pasó a Adán y la mujer es lo mismo que te pasa a ti y a mí. Todos quedamos expuestos al juicio de Dios, porque todos pecamos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos nos apartamos de lo que Dios envió. A ellos, a Adán, Dios le envió un árbol de vida y Adán se apartó del árbol de vida. A Israel Dios le mandó una ley de vida y Israel se apartó de la ley de la vida. Y ahora el Padre Celestial ha enviado al Hijo de vida, a su unigénito Hijo, y de Él no nos podemos apartar, porque lejos de Él no podéis vivir, lejos de Él nada podéis hacer. Hoy debemos permanecer en Cristo, porque Él dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si permanecen en mí, van a tener vida y frutos. Pues nuestra obediencia es permanecer en Cristo Jesús, no hacer como Adán ni hacer como Israel, que se separaron de lo que Dios envió. Adán se separó del árbol de vida y Israel se separó de la ley, y estas fueron las consecuencias: dolor, sufrimiento, castigo. Nosotros ahora debemos ver estos ejemplos para no repetir la misma historia. Y ahora, ¿a quién envió el Padre? Ya no envió un árbol, ni envió una ley de piedra, envió una persona encarnada, su Hijo, al Verbo hecho carne, para que tú y yo permanezcamos en Él y nos quedemos con Él, lo amemos a Él y escuchemos sus palabras y le digamos sí, amén. Entonces ahora nosotros tenemos uno enviado, llamado el Señor Jesús. Entonces en el capítulo 3, amada iglesia, ¿qué es lo primero que perdió Israel? Lo mismo que perdió Adán y la mujer, es lo mismo que perdieron los hombres y las mujeres de Judá y Jerusalén. ¿Qué perdieron? El pan y el agua. Por eso dice: yo les quitaré el pan
y el agua, hasta que haya saciado mi juicio, hasta que yo haga el juicio. Cuando ya termine de hacer el juicio y ya perdone sus iniquidades, cuando ya estemos a cuentas, pues ¿qué va a hacer Dios? Dice Dios, pues yo les volveré a ustedes a dar el pan y el agua cuando haga mi juicio, cuando sacie mi ira, cuando descargue mi juicio sobre ustedes. Yo les volveré a dar el pan, todo sustento de pan y todo el sustento del agua. Esa es la profecía. Es lo donde vamos a ver a Cristo. Adán perdió el pan que lo sustentaba y el agua que lo lavaba, la perdió, igual que Israel, los dos. Por eso le dice Dios a Adán, ahora a usted va a intentar ganarse ese pan con tu sudor. Te va a costar tu sudor traer el pan a los hijos, tomar el pan de sustento. Tu sudor, con el sudor de tu frente, te lo vas a ganar, te vas a comer diariamente con el sudor. Te va a costar sudor tener ese pan. Pero a Adán antes no le costaba sudor tener el pan de vida. Dios se lo daba por gracia, por amor. Entonces, ahora, eso es lo que dice la profecía. Pero la profecía es espiritual. Normalmente si alguien viene y lo lee, pues va a ver el pan físico, ¿verdad? Va a ver el agua física. Pero esto está hablando más allá del pan físico, del alimento físico y del agua física. Está hablando del alimento espiritual. Está hablando del pan espiritual, del pan que da vida y del agua que lava, que da vida. Está diciendo que Dios, así como Adán perdió el alimento de vida, que era el árbol, y el agua de vida que está en el Edén, Israel también perdió lo que lo sustentaba. Perdió el pan de vida y el agua de vida. Entonces le dice, por ahora te será retenido el pan, el agua no lo vas a tener. Te es quitado ese sustento. Y desde allí, ¿qué está diciendo? Una vez que ustedes pierdan el sustento de ese pan y de esa agua, pues va a ocurrir todas estas consecuencias. Por falta de ese pan y esa agua, les va a venir todo esto, porque se van a secar, se van a marchitar, van a perder su poder, su fuerza, su gloria. Porque lo que le da a ustedes esa gloria es el pan que yo les doy y es el agua que yo les doy. Es el pan de vida y el agua de vida. Como se lo voy a quitar, ustedes van a secarse. Van a ser estas mujeres hediondas, van a ser estos hombres muertos, cadáveres, porque van a morir en la guerra. Porque ¿qué era lo que los hacía grande? Mi pan y mi agua. El alimento que yo les daba es lo que a ustedes les daba, el poder. Por eso David lo llama por allá el alimento de los reyes, el alimento de los dioses. Adán, te vas a secar. Adán, vas a volver al polvo. ¿Por qué? Porque yo no te voy a volver a dar el pan por ahora ni el agua de vida. Por eso vas a usar tus fuerzas, tu sudor, hasta desgastarte. ¿Por qué? Porque lo que Dios retuvo fue el pan de vida y el agua de vida. Entonces, la buena noticia y la maravillosa noticia es que no era para siempre. Era hasta que Dios hiciera el juicio, hasta que Dios saciara la copa de su ira. Y ese día llegó. ¿Cuándo? Cuando Dios se puso la toga de juez, pero no le hizo un juicio a la nación de Israel ni a las naciones, sino lo hizo a su propio Hijo en la cruz. Un día Dios se apresuró a ser juez y a litigar con su propio Hijo unigénito, y le hizo el juicio y le descargó todo el cobro de los pecados de la humanidad a su Hijo. Y ese día que Dios sació su copa de ira, sació su justicia, ahora Dios dice, les voy a regresar el pan y el agua. Entonces por eso el Señor Jesús cuando vino dijo, alégrense, regocíjense, porque yo soy el pan de vida, el agua de vida. El que viene a mí y come este pan no tendrá muerte, tendrá vida eterna, nunca más tendrá hambre. El que viene y bebe esta agua nunca más tendrá sed, será lavado eternamente, nunca tendrá sed. Es cuando viene el Señor Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Él es el pan que fue retenido y el agua que fue retenida hasta que Dios hiciera el juicio del pecado en la tierra. Entonces, una vez que Dios hizo el juicio, el pan está hoy a nuestro alcance.
y el agua de vida. Por eso el Señor Jesús dijo, oren así. ¿Y qué fue lo primero que dijo que pidiéramos al Padre? Lo que nos había quitado. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Pídanle al Padre que le dé el pan y el agua. Entonces por eso ahora nosotros recibimos el pan, pero no es el alimento físico. A veces muchas personas creen que es el alimento que necesita el cuerpo, no. Es el alimento que necesita tu alma y mi alma. Y ese alimento tiene nombre, porque el Señor Jesús dijo, yo soy el pan. Lo que está diciendo es, yo soy el alimento que sustento tu alma. Yo soy el alimento que lleno tu alma de vida, de luz. Yo soy el agua que le doy vida a tu alma. Yo soy el agua con la que lavo tu alma. Yo soy el pan de vida y el agua de vida. Entonces ahora esta profecía que vino como castigo por la transgresión de Israel, por la transgresión de Adán, Cristo Jesús viene y al cobrar Dios el juicio en él, nos quita las sanciones, nos quita las restricciones, y Dios ahora dice, como ya cobré el juicio, cobré la justicia sobre mi hijo, nuevamente ahora todos los hijos de Dios tienen derecho al pan de vida y al agua de vida. Y ese pan de vida y esa agua de vida es el Señor Jesucristo. Entonces por eso hoy nosotros damos gracias, porque ya Dios hizo su juicio completo, porque Israel fue una sombra. En realidad, aunque Israel sí sintió un castigo, fue exiliada, fue llevada a una nación extranjera, le ocurrió esto, sus mujeres fueron avergonzadas, sus hombres fueron derrotados, sus riquezas, sus torres altas, sus muros fueron derribados, sí le pasó eso, pero Israel no fue a la muerte. Pero Cristo Jesús recibió el juicio de muerte, porque la paga del pecado no era el dolor, la paga del pecado era la muerte. Israel experimentó el dolor, como la mujer del Edén experimentó el dolor, pero no experimentaron la muerte. El único que experimentó la muerte por el juicio de Dios fue el mismo Hijo de Dios, porque la paga del pecado no era el dolor, era la muerte. Y Cristo pagó dolor y pagó muerte. Entonces ahora ya Dios hizo el juicio y con la misma sangre de su Hijo nos quitó la mancha de la grana, la mancha del carmesí, la mancha del pecado, y ahora nos ofrece venir como hijos y decir, tengo el alimento nuevamente para ustedes. Pueden alimentarse del pan de vida y del agua de vida. Por eso Cristo también es alimento para mi alma. Las palabras de Cristo son los nutrientes que necesita mi alma. Por eso cada vez necesito alimentarme de la palabra. Cada vez necesito beber de la palabra. Porque si un hijo no come de la palabra y no bebe la palabra, pues no tiene el sustento de vida y el sustento de agua, que es el pan espiritual y la bebida espiritual. Por eso Israel en el desierto lo seguía el pan todos los días. Por 40 años recibieron el pan de vida venido del cielo, y por 40 años recibieron el agua de la roca que los perseguía, agua de vida. Y hoy nosotros tenemos ese pan de vida que bajó del cielo, llamado Jesús, y tenemos el agua de vida que es el mismo Señor Jesús a través de su palabra. Entonces la profecía, damos gracias a nuestro Padre porque se cumplió en el Señor Jesús. Aunque aquí el pan se le quitó y el agua se les quitó, Cristo trajo de regreso. Por eso cuando Cristo vino les decía, yo soy el pan. Ellos sí entendían, porque ellos decían, claro, estamos así gobernados por Roma, estamos todavía divididos, estamos todavía sin gloria. Todavía cuando vino el Señor Jesús ellos estaban sin ser una nación poderosa, porque estaban gobernados por otra nación, por el Imperio Romano. Ellos escucharon las palabras y se regocijaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Lo que el Señor estaba diciendo es, yo soy el fin del juicio de Isaías. Conmigo se acaba el juicio. Ya ahora Dios volverá a traer el pan, volverá a traer el agua que los lava, que les da vida. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy ese pan. Por eso soy partido por ustedes. Por eso soy herido para que ustedes me puedan beber. El Señor Jesús vino a traer lo que Adán perdió, lo que Israel perdió, lo que perdimos todos los habitantes de la tierra. Perdimos el pan de vida y el agua de vida desde la salida del Edén. Entonces, ¿qué había en el Edén? Un árbol de vida. ¿Y qué era el árbol de vida? El alimento de vida, el que le da vida al alma.
Por eso dice que habían muchos árboles para comer, muy buenos, pero la totalidad de los árboles eran para la vida del cuerpo, pero no era para la vida del alma. Por eso es que una persona puede hacer muchas cosas con su sudor, y con su sudor hacer muchas cosas para la vida del cuerpo, pero no puede con su sudor ganar lo que necesita tu alma. Porque para tener lo que necesita tu alma, no está legítimo ganarlo con sudor. Lo único que nos permite acceder a lo que le da vida al alma es legítimo por el derramamiento de sangre, no por el derramamiento de sudor. Y la única sangre derramada que vuelve legítimo recibir lo que necesita mi alma es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Dios le dijo a Adán: ahora tú vas a entrar en un desgaste de derramar tu sudor por todo lo que necesita tu cuerpo, pero con todas las gotas de sudor que tú derrames, no podrás acceder a lo que necesita tu alma, no podrás. Por eso el hombre, aunque se afana, corre de aquí para allá, suda, tratando de seguir metas, ideales, proyectos económicos, éxito, todo lo que necesita su cuerpo, su alma sigue muerta, su alma sigue vacía, su alma sigue débil. ¿Por qué? Porque no va a poder saciar su alma con el derramamiento de tu sudor. No va a ser posible que el hombre le dé vida al alma con las obras de sus manos. No es posible. Y aunque haga muchas obras, por mucho sudor, por mucho que se afane, es que yo soy el que trabajo domingo a domingo, trabajo mucho, derramo más sudor que todos, sí, podrás darle a tu cuerpo todo lo que necesita, pero no se lo podrá dar a tu alma, porque lo que necesita tu alma quedó vetado, quedó impedido, para que no se dé por derramamiento de sudor, sino por derramamiento de sangre. Entonces por eso Dios le está diciendo al hombre: tú perdiste el alimento de vida, y ahora, aunque intentes derramar sudor por darle vida a tu cuerpo, no le podrás dar vida a tu alma por tu sudor, por tus obras, por mucho que hagas, acumule dinero. Por eso un día Dios le dijo a un hombre insensato, un hombre que se llenó de muchas cosas, mucho dinero, y eso llenó todo, y se recostó y dijo: ya tengo todo lo que necesito. Y una voz le dijo: hombre insensato, hoy vienen por tu alma, y tu alma está muerta, está débil, está pobre, porque no recibiste el pan de vida, el agua de vida, lo que necesita tu alma para vivir. Entonces, esta es la historia no de Israel, es la historia de todos nosotros. Todos nosotros perdimos en Génesis 3 el pan de vida, todos perdimos el agua de vida, todos perdimos el árbol de vida, todos lo perdimos. Y Israel acá viene y vuelve y repite la sombra, pero no es la primera vez. Aquí le ocurre a una nación, pero ya le había ocurrido hace muchos miles de años a una pareja, y esa pareja somos todos nosotros, porque todos somos descendientes de Adán. Entonces por eso nacemos y entramos a derramar sudor. Hay que trabajar, hay que sudar. ¿Por qué? Para darle a mi cuerpo lo que necesita. Pero ninguna obra de sudor humano le puede dar a tu alma lo que tu alma necesita. Tampoco se lo puede dar a ninguna persona. Por eso hay muchas personas esperando que una persona le llene el alma. Ninguna persona te va a llenar el alma. Entonces hay una única forma: que Dios, después de que haga el juicio, vuelva por gracia a darnos lo que perdimos. Entonces Dios le está diciendo a Israel: la buena noticia es que no vas a perder el pan por siempre, tampoco vas a perder el agua por siempre. Cuando yo haga el juicio y satisfaga mi justicia, yo les voy a devolver a ustedes el pan de vida y el agua de vida. Y eso se cumplió cuando vino el Cordero de Dios, que satisfizo la justicia de Dios. Cuando vino la sangre del Señor Jesús, que satisfizo la ira de Dios, la justicia de Dios. Cuando vino el Señor Jesús y aceptó el juicio del Padre por nosotros, allí se cumplió la justicia de Dios. El Dios juez quedó satisfecho, y ahora dice: todos los que creen en tu nombre, todos los que te reciben, yo les doy ahora a ellos el pan de vida y el agua de vida, que los hace llenar su alma, que le da vida a su alma, que los empodera, que los llena de luz, los lava, los santifica, los regenera, los hace fuertes, el pan de vida. Y por eso el Señor Jesús decía: yo soy
Es el pan de vida que perdió Adán. Yo soy el pan de vida que perdió Israel. Yo soy ese pan. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya que el pan está de regreso, lo que Dios quiere es que no lo comamos ese pan, que no lo dejemos servido, que no lo menospreciemos, que nos comamos el pan de vida y que le demos gracias al Padre Celestial porque el pan está de regreso. El árbol de vida ha regresado. El pan que perdió Israel ha regresado. El agua que había en el Edén ha regresado. El agua que perdió Israel como en esta profecía está de regreso. ¿Y quién es el pan y el agua? La persona de Jesús. Él es el pan y Él es el agua que mi alma necesita. Por eso no va a saciarse mi alma con el sudor de mi frente. La única forma que mi alma tiene de llenarse, encontrar la paz, la plenitud, el gozo, la plenitud completa en ella es recibiendo las palabras de Cristo, recibiendo el agua de Cristo, lo que por derramamiento de sangre me fue ahora legítimo. Por eso es que ninguna obra humana te va a llenar tu alma, ninguna. Pero la obra que Cristo hizo, no con el derramamiento de su sudor. Por eso Dios le dice a Adán, tú vas a sudar en tu frente sudor para sustentar tu cuerpo, pero Cristo sudó en su frente gotas de sangre para que tú y yo volvamos a tener como herencia el pan de vida y el agua de vida. Por eso no es por obras humanas, no es por sudor humano. La única forma que yo tengo de acceder a comer este pan que me da vida eterna y esta agua que me lava y me regenera y me da vida eterna es aceptando el derramamiento de sangre del Señor Jesús, aceptando que para que yo me lo pueda comer y yo me lo pueda beber, alguien no ofreció sudor, alguien ofreció su sangre, alguien no sudó por traerme el pan, alguien murió por traerme el pan de regreso y el agua de regreso, el pan de vida y el agua de vida que le da vida a mi alma, no a mi cuerpo, a mi alma, que sacia mi alma, hace fuerte mi alma, llena de vida mi alma, es Cristo Jesús. Entonces por eso capítulo 3 está hablando del Señor Jesús, porque este pan y esta agua que fueron reprimidos, que fueron quitados, retirados por el pecado, volvió cuando Dios le hizo juicio al pecado. Este pan y esta agua regresaron cuando Dios solucionó el tema del pecado en la humanidad, lo volvió a traer de regreso. Eso muestra que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios no quería privarnos de lo eterno, sino que por un tiempo nos alejó del árbol de vida. Por eso Dios dijo al Verbo, a su Hijo, le dijo, no sea que el hombre ahora lleno de pecado, lleno de tiña, lleno de sarna, lleno de maldad, coma el árbol de vida. Mejor retirémoslo, escondámosle el árbol de vida y el agua de vida, mientras que le damos solución a su tiña, a su sarna, a su pecado, a su color de grana y carmesí que lo tiene marcado. Ese es el plan de salvación. Y cuando Dios encontró cómo quitarle la tiña, la sarna al hombre, el pecado, dice, ahora pueden volver a echar mano del árbol de vida, del pan de vida, del agua de vida. Y todo eso está en la persona de Cristo. ¿Cómo hoy como ese pan? ¿Cómo hoy bebo esa agua? Cuando tus oídos se disponen a oír la palabra. Cuando tú vienes y dices, Señor, pongo mis oídos con fe a tu palabra, el pan de vida se está metiendo a tu alma. El agua de vida se está metiendo a tu alma. Y tu alma, ese pan lleno de nutrientes espirituales, lleno de vida, de poder, de luz, y esa agua van a hacer una regeneración en tu alma, la van a empoderar, la van a llenar, la van a satisfacer y tu alma se va a llenar de vida eterna. De lo contrario, si la persona cierra sus oídos y no recibe las palabras de Cristo, no recibe el agua de Cristo, el alma sigue débil, preocupada, afanada, angustiada, con complejos, con miedos, con insatisfacciones, con depresión, angustia, con afán al futuro, señales de un alma que está debilitada, que no come la vida, que no recibe el agua de vida. Por eso, ¿qué dijo el Señor en la profecía? Una vez que les quite el pan y les quite el agua,
ustedes se van a enfermar, ustedes se van a morir, ustedes van a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin el pan de vida y el agua de vida. El alma que no come el pan de vida y el agua de vida se seca. Por eso todos nosotros los hijos no podemos desechar el pan, no podemos desechar el agua que es Cristo, porque tener el pan de regreso y tener el agua de regreso costó derramamiento de la sangre más pura, más limpia, más divina, más preciosa derramada en este planeta, la sangre del Señor Jesús, que es una sangre mayor que la de Abel. Porque si la sangre de Abel dice que hasta el día de hoy clama, ¿cuánto más la de Jesús, que era la sangre divina de Dios derramada en la tierra? Y por ese derramamiento de sangre, tú y yo tenemos hoy el derecho legal de volver a decirle: Padre, dame el pan de vida, porque es legítimo, porque yo soy tu hijo, y por el sacrificio de Cristo me es herencia. Y por eso el Padre te va a decir: el pan está completo para ti, el agua está completa para ti, te la puedes beber y te puedes bañar en ella. El punto es que tú desees comerlo y beberlo, porque Dios hoy tiene el pan completo para los hijos. Dios desea darle el pan completo, el alimento de vida a los hijos. Ahora lo que tenemos que revisar es si los hijos tenemos hambre y sed. Por eso el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de este pan, de esta agua, porque ellos serán saciados. Y si tú tienes hambre y sed, vas a ser saciado. Y si todavía no tienes hambre por la palabra y sed por la palabra, pues puedes orar y decirle: Padre, coloca en mí hambre espiritual, sed espiritual por la palabra bendita del Señor, que es Cristo. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque en nuestros corazones hay hambre, en mi alma hay sed de la palabra. Y por eso venimos a cada mesa a decirle: Señor, yo necesito comer la palabra de vida, el pan de vida, dámelo hoy. Y el Señor nos lo entrega esta mañana. Y mi alma se pone fuerte, se pone llena de vida, se pone llena de gozo, de luz. Todos los nutrientes que tiene la palabra de Cristo entran a mi alma, me da vida. Se va la muerte de mi alma. Y cuando se va la muerte de mi alma, pues se va la muerte de los pensamientos, se va la muerte de las emociones, se va la enfermedad del pensamiento, pensamientos. Por eso hay tantos pensamientos enfermos, gente que su pensamiento es enfermo, es débil. Dice: no, yo no puedo, yo no soy capaz, me siento mal, siento tristeza, siento angustia. El alma enferma, porque no come, porque no bebe el agua de vida. Por eso tantas debilidades en el alma, por falta del alimento que el Padre en la mesa tiene en abundancia para los hijos. Pero muchos hijos no comprenden que la palabra es lo único que te puede fortalecer tu alma, te puede llenar de vida y de luz tu alma. Entonces, por eso en esta mañana le damos gracias, porque entendemos más la necesidad de comer la palabra. Entendemos mucho más por qué es tan importante, porque no es que debo ir a un culto, no es de que debo ir a un culto, no es que tengo que ir a una mesa, no es una obligación de una mesa, es que cuando voy a la mesa, cuando voy a mi congregación, el Padre me ha enviado allí su porción de palabra, me ha enviado el alimento que le envía a toda la casa, y yo me la devoro, me como ese alimento y mi alma se empodera, mi alma se llena de vida para vencer todo lo que pasaremos en este mundo. Por eso le decimos al Padre: gracias por el derramamiento de la sangre que me trajo de regreso el pan, porque Adán ofreció derramar sudor para comer para el cuerpo, pero ese alimento es vano, vuelve y va a la letrina, vuelve y va al baño, ese alimento, el cuerpo se deteriora. Pero el que Cristo me trajo por derramamiento de su sangre es un alimento que me da vida eterna. Es un alimento que a mi alma le da sabiduría, luz, entendimiento, le da inteligencia, le da capacidad, coraje, determinación, ánimo. Todos los nutrientes te lo da la palabra de Cristo. Por eso el pan está completo para los hijos. Y bienaventurados los que tenemos hambre de ese pan y sed de esta agua. Por eso le dijo el Señor Jesús a una mujer, le dijo: mujer, si supieras que quien te dice dame beber tiene fuente de agua viva para ti, porque de mi interior
corren ríos de agua viva para la humanidad. Pero la humanidad debe venir a beber de Cristo y a comer de Cristo. Por eso le decimos en esta mañana, Padre, comemos de tu Hijo y bebemos de tu Hijo por medio de la palabra. Y el órgano que recibe la palabra, así como por tu boca tú recibes la comida y la bebida, por tu oído tú recibes la comida, el pan y el agua de Cristo. Por el mismo oído reciben las dos cosas, el pan y el agua. Y eso es a través de la palabra. Y cuando tú recibes la palabra, allí van los dos elementos que empoderan tu alma y que te libran de caer en la desgracia del pecado, en las consecuencias que cayó Israel. Por eso Dios dijo, tan pronto le quite el Edén a Adán, deja empezar a morir, porque le quitó fue el pan de vida, el agua de vida. Pero el pan de vida y el agua de vida ha regresado y se llama el Señor Jesucristo. Y nosotros hoy lo tenemos en la mesa, lo tenemos todos los días. Por eso debemos decirle, Señor, todos los días te quiero oír, todos los días quiero recibir tu palabra. Y siempre el Señor Jesús va a colocar la palabra en vasos donde tú la puedas recibir. Por eso ese es el misterio o el ministerio de la predicación de la palabra, que Dios constituye ministros para dar la palabra que todos necesitamos recibir. Y le damos gracias al Padre porque en esta mañana hemos recibido el alimento de vida, el agua de vida, que le da vida a mi alma, le da paz a mi alma, le da luz a mi alma, poder a mi alma para seguir venciendo en el nombre del Señor. Entonces, capítulo 3, damos gracias y mañana nos preparamos para ver el capítulo siguiente, para ver la gran visión que Isaías tuvo, pero en esa visión está Cristo, porque Cristo es la visión de Dios y Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la revelación de Dios, el misterio de Dios, es Cristo. Amada iglesia, sean muy bendecidos, damos gracias a nuestro Padre y que la palabra que hoy ha entrado a tu alma haga la obra que tiene que hacer en tu alma y en la mía, y que el agua de vida que ha entrado en mi alma y la tuya nos lave y nos regenere para el día del Señor. Paz a todos, sean muy bendecidos, nos vemos mañana en el nombre del Señor. Paz a todos, días llenos de abundancia, de gracia. Que el Señor, con toda esta palabra que está en tu alma, te dé la sabiduría para poder hacer plenamente hoy las cosas que todos requerimos hacer en el nombre del Señor. Paz, amados. Nos vemos mañana en el nombre del Señor. Paz a todos. Pásele así. Paz, amados.